En materia condensada estamos entonces en una posición privilegiada porque conocemos el hamiltoniano del sistema. El problema que tenemos es que se trata de un sistema de muchas partículas interactuantes cuántico y no conocemos una forma de encontrar la solución general para ese problema. Entonces tenemos que recurrir a algunas aproximaciones y la observación importante que hicieron Born y Oppenheimer es que como la masa de los núcleos es mucho más grande que la masa de los electrones, un protón tiene una masa aproximadamente 2000 veces más grande que la de un electrón, uno puede pensar en hacer perturbaciones en el término de energía cinética de los núcleos. Vamos a ver entonces lo que se conoce como aproximación de Born-Oppenheimer. En el límite en que la masa de los núcleos es infinita, podemos simplemente despreciar el término de energía cinética de los núcleos. El hamiltoniano resultante depende de las coordenadas de los núcleos, pero ya no depende más del impulso de ellos. Pensemos primero lo que ocurre para un solo núcleo que no tiene el término de energía cinética en su hamiltoniano, o sea, tiene solo energía potencial que depende de la coordenada de ese núcleo. En ese caso, la función de onda, las autofunciones del hamiltoniano sin energía cinética, van a ser deltas de Dirac. Acá estamos suponiendo, para simplificar, que es un caso unidimensional. ¿Sí? Así que para cualquier R0 vamos a tener una autofunción de nuestro hamiltoniano. Y de hecho van a ser autofunciones sin importar la forma que tenga la energía potencial del núcleo. Y también incluso podemos pensar en aplicarle una función que depende del operador de posición del núcleo y el operador de posición de algún electrón. La delta de Dirac sigue siendo una autofunción de este operador y para obtener el autovalor lo que tenemos que hacer es reemplazar donde estaba el operador posición por la coordenada del núcleo. Formalmente, cuando aplicamos una función de un operador, en general la pensamos como un desarrollo en serie en ese operador y aplicamos después potencias del operador a la función de onda. Entonces, teniendo en cuenta que la masa de los electrones es mucho menor a la masa de los núcleos, en la aproximación de Born-Oppenheimer se propone una función de onda de este tipo, en la que la función de onda total del sistema es un producto tensorial entre una parte que es exclusivamente de los electrones y otra parte que es exclusivamente de los núcleos. Y cuando apliquemos el hamiltoniano a esta parte, en primera aproximación la vamos a tratar como si fueran funciones delta, o sea, como autofunciones del operador posición. Entonces ahora vamos a aplicar el hamiltoniano total de nuestro sistema a esta función de onda que acabamos de proponer y vamos a pedir que eso nos dé una energía total por la misma función de onda. El hamiltoniano total tenía la siguiente forma, con una parte puramente electrónica, una que describía la interacción entre los electrones y unos núcleos y otra parte que era puramente con variables de los núcleos. Al aplicar el hamiltoniano a la función de onda propuesta, nos queda una expresión de este tipo. Este primer término, vemos que la función de onda de los núcleos se fue a la izquierda, pues ya aplicamos esta parte del hamiltoniano y lo que hicimos es tomar esta chi como si fueran funciones delta, así que en la parte de la interacción electrón-núcleo simplemente reemplazamos los operadores de posición de los núcleos por sus coordenadas. Y bueno, todo esto lo tenemos que aplicar todavía a la parte electrónica. Y después, la parte del hamiltoniano que solo corresponde a los núcleos,
la parte electrónica no le hace nada, así que la pasamos a la izquierda directamente y la dejamos expresada así por ahora. Y todo esto tiene que ser igual a la energía total por la función de onda. Ahora, en esta parte de acá tenemos un problema puramente electrónico y podemos buscar funciones de onda para los electrones que sean autofunciones de este hamiltoniano, que tiene la parte electrónica y la interacción con los núcleos en la forma de un potencial externo, porque ya no aparecen los operadores de los núcleos, sino simplemente las posiciones. Entonces, esta phi sub b les vamos a pedir que satisfagan esta ecuación de Schrödinger, en las que aparecen las posiciones de los núcleos. Y bueno, esta es una energía electrónica para una dada configuración de las posiciones de los núcleos. Ahora vamos a aplicar a la izquierda de esta expresión el bra phi sub b. Entonces, de este término nos aparece la energía electrónica para una configuración de las posiciones de los núcleos. Nos aparece el hamiltoniano de los núcleos aplicado a su función de onda y nos aparece la energía total. Si este H sub n no tiene la energía cinética de los núcleos en el límite de masa tendiendo a infinito, lo que tenemos es un problema clásico, y si queremos obtener el estado fundamental, lo que tenemos que hacer es encontrar las configuraciones de los núcleos que minimizan la energía. Pero acá uno puede incluir la energía cinética de los núcleos, tomar la masa como finita para mejorar la aproximación. En ese caso, para resolver el problema de los núcleos, tenemos que obtener las autofunciones de esta ecuación de Schrödinger, en la que aparece un potencial efectivo que tiene en cuenta la interacción entre los núcleos y una contribución que viene de los electrones. Como aparecen las coordenadas acá de todos los núcleos, nos queda una interacción que es mucho más complicada de esta, que es de pares. Acá mover la posición de un núcleo nos puede cambiar cómo es la interacción entre otros dos. Entonces, en esta aproximación de Born-Oppenheimer tenemos una ecuación de Schrödinger para los núcleos y otra ecuación de Schrödinger para los electrones. El problema para los electrones de resolver esa ecuación de Schrödinger sigue siendo muy complicado, porque tenemos esta interacción entre los electrones. Sin embargo, uno puede en muchos casos tirar este término de interacción electrón-electrón y sacar información útil y relevante para este problema. De hecho, vamos a dedicar buena parte de la materia a estudiar este problema sin considerar la interacción electrón-electrón, en particular cuando el potencial externo efectivo debido a los núcleos es periódico, que es la situación que se tiene cuando estamos en un sistema cristalino y las posiciones de los núcleos forman un arreglo periódico. Ahora, podemos preguntarnos por qué es útil e interesante estudiar el problema sin interacciones, como sabemos que las interacciones electrón-electrón son muy fuertes. Y hay varias justificaciones que están fuera del alcance de lo que podemos llegar a ver en este curso, pero una muy importante es la teoría de funcional densidad, que para el estudio de algunas propiedades de los sistemas convierte al problema interactuante, incluyendo la interacción electrón-electrón, en uno efectivo de electrones en un potencial externo. Después, si uno se interesa en propiedades de baja energía, está la teoría de líquidos de Fermi, que nos dice que los electrones se comportan en muchos metales. En algunos sistemas falla esta teoría de líquidos de Fermi, pero en muchos metales los electrones se comportan como si fueran electrones libres, pero como teniendo una masa efectiva que en general es mayor a la masa desnuda de un electrón. Se habla que la masa está vestida por las interacciones y hacen a ese electrón más pesado.
Por otro lado, este problema sin las interacciones es un problema no trivial y permite entender muchas propiedades de los sistemas cristalinos. Y también si uno ha resuelto el problema en el potencial externo, después nos puede servir como punto de partida para incluir las interacciones.